Muy buenas noches a todos los amigos, hermanos en Cristo Jesús que están nuevamente en sus hogares para poder hoy escuchar la palabra de Dios y el discipulado correspondiente. Hoy estamos nuevamente con otro tema sobre lo que habíamos acordado. Queremos comenzar hablando sobre los tiempos de Dios, sobre aquellos tiempos finales también, y queremos comenzar con una oración, pero sin antes decirle que bienvenido en este nuevo estudio bíblico, que Dios les bendiga. De paso queremos saludar a muchos que nos escuchan y que nos han escrito de diferentes lugares. Que Dios les bendiga mucho y espero que estas clases sean de edificación para ustedes. Quisiera comenzar orando en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos das de compartir la palabra de Dios con cada uno, Señor. Te pedimos hoy que nos puedas dirigir, guiar, Señor, en todas las cosas que vamos a emprender. Te agradecemos en gran manera, nos des el privilegio, Señor amado, de estar reunidos juntos otra vez a través de la palabra de Dios. Señor, bendice a tu pueblo. Te lo pedimos todo esto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén y amén. Muy bien, quisiera comenzar diciendo que el propósito de este seminario es, en primer lugar, tener un panorama general de la Biblia para entender los tiempos en que vivimos. De hecho, me gustaría, tocar algunos puntos importantes desde el principio, desde Génesis, para poder entender el panorama que había dicho hasta llegar al tiempo del fin, de tal manera que ustedes tienen un enfoque general de todas las cosas que se van a dar en todo este tiempo. Después vamos a tratar de observar con más importancia y más detalle aquellos puntos después del rapto, que serían los acontecimientos del fin, y vamos a detenernos de manera más detallada en qué aspectos debemos tomar en cuenta y cómo podemos relacionarlo con el tiempo de la historia universal. De todas maneras, ese va a ser el propósito y el enfoque que le vamos a dar en este tiempo. Bien, quisiera entrar directamente en materia y poder así aprovechar el tiempo en este nuevo estudio. Según el estudio de las dispensaciones, la Biblia, de algún modo, en toda la humanidad y también en el pueblo de Israel comprende 7 dispensaciones, ¿no? Porque desde esta perspectiva dispensacional vamos a procurar dividir toda la Biblia en 7 tiempos o 7 edades que son muy importantes. Estas edades de alguna manera tienen una característica muy especial. La característica es que van a comenzar siempre con una bendición y luego van a seguir con un juicio. Quiere decir que una dispensación en la Biblia comprende una bendición y termina con un juicio. De esa forma entendemos que toda la Biblia está dividida en 7 partes, ¿no? Y siempre, en otras palabras, hay 7 juicios, ¿no? Que comienzan con 7 bendiciones. Entonces es un punto referencial para entender que hay 7 épocas muy determinantes. Ahora, en este sentido, quisiera comenzar con la primera, dispensación, pero hablar un poco sobre este asunto del principio, ¿verdad? En la Biblia encontramos nosotros la bendición de la primera dispensación y podíamos decir que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así comienza la Biblia. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, es importante notar en esta parte simplemente que cuando hablamos del principio, estamos hablando de la eternidad de Dios, es decir, donde no había absolutamente nada de nada. Es una palabra que tiene que ver con el ser simplemente que existía y era Dios. Él ya estaba ahí por sus atributos, no se sabe cuándo nació, nunca va a morir, y hemos dicho que uno de sus atributos es eterno, por lo tanto, Dios siempre ha existido. Él va a estar allí y siempre estará. De hecho, en la Biblia dice en el libro de Hebreos 7:1 adelante que no tiene genealogías, es decir, que no tiene principio ni fin. Y nosotros podemos entender cómo el principio de Dios en el libro de Juan 1:1.
Esto es lo más aproximado al principio de Dios. ¿Y qué dice en Juan 1:1? Dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este principio es eterno, quiere decir no había nada, no había seres humanos, no había planetas, no había absolutamente nada en la tierra, solo estaba Dios. Ahora por ahí alguien podrá decir, no, aparte de Dios estaba la nada, ¿no? Como personificando a la nada. La nada es nada. Inclusive científicamente la nada no tiene un concepto, digamos, de personalidad. Simplemente se interpreta la nada como la ausencia de algo, ¿no? Entonces solamente estaba Dios en el principio. Y en el principio era con Dios el verbo y en el principio era Dios. Ese es un principio eternal. Pero luego de este Juan 1:1 encontramos también otro principio en Génesis 1:1. Si ustedes leen la Biblia en Génesis 1:1 van a encontrar nuevamente la palabra principio, pero esta vez la palabra principio está utilizando la palabra hebrea vara, ¿no? Y esta palabra quiere decir traer a la existencia de la nada, ¿verdad? Traer a la existencia de la nada. Entonces Dios lo que hace es crear. Por eso esta vara significa principio creador en el hebreo. Y en este sentido dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Entonces este es el principio que empieza a crear. Este es el principio estado. No hay nada, solo está Dios. Y a partir de Génesis 1, entonces comienza toda la historia de la humanidad según Dios. En el libro de Hebreos 11:3 más bien dicho, dice la palabra de Dios, quisiera leer este pasaje, dice la Biblia en el libro de Hebreos 11:3. Si ustedes pueden abrirlo también, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, mira, de lo que no se veía. Las cosas fueron hechas de lo que no se veía. Miren ustedes, el Salmo 33:9, encontramos pasajitos así muy lindos. Salmo 33:9 dice, porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió, así fue la creación. Por eso a partir del versículo 1 en adelante, Dios habla y se hace. Y existe y funciona. Dios es Dios. Él utilizó la palabra para crear. Esa palabra se identifica con Jesucristo, porque en el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, así se interpreta esa parte. Ahora, Dios está revelando aspectos de la creación. Ahora, también es importante notar que en esta parte de Génesis 1:1, Dios creador se presenta con el nombre de Elohim. Elohim es un nombre que implica la presencia de otros dioses. En otras palabras, ahí vemos como la Trinidad está presente y dice, y hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces utiliza la palabra plural, hagamos, nuestra. Cuando comienza a crear es como si ahí estuviera el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo puestos de acuerdo para dar lugar al plan de Dios, al superplan de Dios que comienza desde Génesis capítulo 1. Ahora es importante notar también que en este nombre de pluralidad hay una unidad compartida. No se trata de tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Se requiere como una unidad que comparte. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo comenzando la obra. Dice la Biblia en Génesis 1:1, si usted puede volver, en el principio, mire cuánta verdad en este versículo, creó Dios, dice, los cielos y la tierra. Es decir que
que en el principio lo que hace Dios es crear los cielos, y la Biblia habla de cielos como plural. Dice la Biblia que hay 3 cielos: el primero, el segundo y el tercero. El primer cielo tiene que ver con el hogar de las aves, tiene que ver con la atmósfera, con lo que nosotros podemos ver. Ese es el primer cielo que en la Biblia se muestra. Es donde alberga oxígeno y podemos nosotros respirar. En Hechos 1:11 se habla de este primer cielo y nosotros tenemos que verlo directamente para saber que existe. Pero también la Biblia habla de un segundo cielo, que sería el universo. También se lo llama en la Biblia el firmamento, y es donde se compone de galaxias, se compone de nebulosas, se compone de cuerpos celestes, y todo esto implica toda esa inmensidad del segundo cielo. Y la ciencia está consciente de que hay más soles, llamadas estrellas, más planetas y más galaxias en el mundo. Es tan gigante el universo que prácticamente la misma ciencia dice que la estrella más cercana, Alfa Centauro, está a miles de kilómetros de la Tierra. La ciencia lo valida. En Job 38, 1 al 32, pueden ustedes ver algo al respecto. Nosotros tenemos que entender que también existe un tercer cielo. Y en la Biblia específicamente habla de la presencia desde el tercer cielo como el hogar de Dios, el hogar de los ángeles, donde está el mar de cristal, donde están los millares y millares de ángeles. En la Biblia habla de este tercer cielo y claramente Pablo mismo habló al respecto. Mire, le voy a citar estos pasajes bíblicos. En el libro de Hebreos 12:22 dice: sino que os habéis acercado al monte de Dios, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. En 2 Corintios, en el capítulo 12, el versículo 2, Pablo dice: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Pablo habla de la presencia del tercer cielo como un lugar especial donde está Dios. Razón la Biblia dice en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, en singular, la tierra. Es importante entender que cuando Dios crea, por ejemplo, los cielos, no da ciertos detalles de cómo creó el primer cielo o el segundo cielo y hasta el tercer cielo. Es decir, no nos da los detalles de toda la creación de los ángeles, por ejemplo, que deben estar más o menos cuando se creó el tercer cielo, o del mar de cristal, o la presencia de otros planetas que pueden posiblemente tener vida en otros lados. O sea, Dios no nos habló de todo eso con detalle. Y uno podrá decir: ¿por qué en la Biblia no habla eso con detalle? La respuesta es porque el propósito de la Biblia no es ese. El propósito fundamental por el cual se escribió la Biblia es la salvación del hombre, y la información que tiene es suficiente para entender que Dios es el creador, el salvador y el que viene pronto. Entonces la Biblia tiene ese propósito, y los seres humanos, cuando entendemos eso, debemos asumirlo por fe a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Aun cuando la ciencia se haga muchas preguntas que tampoco va a poder responder, porque para su conocimiento es difícil. En todo caso, después de la creación de los cielos y la tierra, entonces aparecen la creación, dice el versículo en Génesis, capítulo 1,
Y la tierra estaba desordenada y vacía, la tierra estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Miren ustedes que este versículo ha traído tal vez algunas controversias de qué significa, porque si vamos al texto, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. En ese sentido, Dios no crea nada desordenado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué está desordenada? Hay algunos historiadores como Josefo, por ejemplo, que consideran que en este segundo versículo cayó Satanás destruyendo toda la tierra, cayó del cielo a la tierra. Jesús dijo: yo vi a Satanás caer del cielo a la tierra. De hecho, posiblemente, ¿no?, como lo dicen algunos historiadores y exégetas, en la teoría de la brecha, que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha que se abre sobre la caída de Satanás, que terminó desordenando todo. Entonces Dios lo que hizo fue ordenarlo y comenzar a crear desde el principio con detalle y desde el primer día en adelante, como dice la palabra de Dios. Dice el versículo 3: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. A partir del versículo 3 hasta el versículo 31 estamos hablando de la creación, de los 7 días, de la creación, 6 de los cuales se utilizaron para crear y el último reposó. ¿Cómo se entiende esto? Algunos detallitos de estos días. Por ejemplo, el significado de los días. Los días de la creación, ¿qué significa? Son periodos de 24 horas, son periodos de miles de años, son periodos largos, cortos. Muchas veces las personas no llegan a entender cuál es el tiempo, ¿no? Y entonces pues, nosotros tenemos que entender que es bien difícil predeterminar específicamente el tiempo, porque hay algunos estudiosos que dicen se trataba de tiempos de 24 horas. Otros dicen se trataba de tiempos simplemente de 12 horas. Y otros dicen que se trata de tiempos de épocas, es decir, no hay hora, no hay día, solo hay hora. Al parecer esta sería la teoría más acertada, porque recordemos que en los tiempos de Dios no había pues reloj, no había minutos, no había horas, ¿no? Y la palabra día está representando periodo, directamente época y periodo. No necesariamente serían de 24 horas, aunque a Dios no le cuesta crear las cosas en un minuto, en un segundo, pero Dios puso un referente, días, para que nosotros podamos entender como un periodo de tiempo en que Dios está creando y comenzando en realidad. Hablando un poco acerca de los días de la semana, para que tengamos una idea clara y específica. El primer día de la semana, Dios crea, dice, la luz. Por si acaso, la luz no se trata del sol. El sol es creado en el 4º día, por lo tanto no está hablando del sol. Esa luz posiblemente es una luz que irradiaba del tercer cielo, ¿no?, y que alumbraba la tierra. Segundo, del verso 6 al verso 10 habla del segundo día. En el segundo día encontramos la separación de las aguas, es decir, aguas arriba y aguas abajo. Se hizo una bóveda, se hizo un vacío al medio y se llenó de oxígeno, porque ahí deberían comenzar, ¿no?, con la vida de los hombres y de los animales, las plantas. Entonces separó Dios, ¿verdad?, las aguas. En otras palabras, nosotros sabemos bíblicamente que hay agua arriba y hay agua abajo. Abajo en los mares, en las lagunas, lagos, vertientes, y arriba en las nubes, en otro estado, de tal manera que muchas veces cae el agua de arriba, ¿no? Eso es algo científico también. Tenemos que entender que esta expansión de aire se comprende como un lugar donde nosotros íbamos a habitar, y necesitábamos entender que Dios tenía que darnos una atmósfera adecuada para que podamos respirar, porque si ustedes se dan cuenta, el oxígeno que hay en nuestro planeta no hay fuera de él, y está comprobado.
Entonces Dios estableció, al parecer, una limitación para que nosotros podamos concentrarnos directamente en el propósito que Dios nos dio. El propósito de Dios no está salir del planeta, ir a verificar otros planetas, si hay vida en otros lados o no. Ese no es el propósito de Dios. Y las limitaciones que Dios ha puesto hoy son claras y evidentes. De tal manera que no existe tecnología para ir más allá de la luna. No hay. De hecho, Dios sabe lo que hace. Desde el principio, de una manera sencilla, lo hace. Establece de repente en esa atmósfera lo que es la capa de ozono que nos cubre y nos guarda de los rayos ultravioletas infrarrojos del sol. Miren cómo Dios, pensando en todo eso, ya nos está preparando el ambiente. Eso fue lo que pasó en ese tiempo. En el tercer día nosotros encontramos del versículo 11 al versículo 13 que la creación de la hierba verde. Se crearon todos los árboles, todas las plantas, todas las flores, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de la creación de todo esto? Miren, los propósitos, en primer lugar, yo consideraría es embellecer nuestra tierra. Es la estética, porque cuando nosotros vemos jardines verdes, flores, nos sentimos tan bien, ¿verdad? Porque es un lugar mágico, especial, donde uno se siente cómodo. Pienso que Dios pensó también en cómo embellecer la tierra. Y luego, por supuesto, el proceso de fotosíntesis, que es un proceso de producir energía química, ¿no? A partir de la luz, a partir del sol. Y cómo poder también, digamos, dar oxígeno al mundo, a los pulmones. Porque recuerden ustedes que los árboles y las plantas, muchos de ellos tienen una función de poder darnos el oxígeno que necesitamos, ¿no? Ellos respiran monóxido de carbono y dan oxígeno. Miren cómo Dios en la creación, pensando en las condiciones. Dios es sabio, es tremendamente sabio. Dice la Biblia que el cuarto día, del versículo 14 al versículo 19, está la creación del sol, la luna y las estrellas. Y si alguno podrá decir, bueno, ¿cuál es el propósito de la creación de estos astros? Prácticamente hay 4 propósitos. Miren, primero, el propósito es alumbrar, porque dice claramente aquí la palabra que debe alumbrar. Lumbreras del día, lumbreras de la noche. Entonces tenemos al sol que nos alumbra de día. Tenemos a la luna que nos alumbra de noche. Ese es un propósito que Dios hizo en la tierra. El segundo propósito es funcionar como calendario, porque también dice, y estos van a regular las estaciones, dice el texto. Las estaciones que nosotros tenemos son 4, ¿verdad? Y estas estaciones se regulan de acuerdo a estos cambios de los fenómenos astronómicos en realidad. Y por supuesto está también como una señal que sirve de referencia para, por ejemplo, establecer calendarios que tienen que ver con el calendario lunar, por ejemplo, el calendario solar, que los antiguos muy bien lo trabajaban, y que a través de eso entonces ellos comenzaban a desarrollar sus actividades, sus cosechas. Miren, tenían ciertos propósitos. Y por supuesto también estaba, como en el caso del sol, calentar, dar calor, y con el calor dar vitaminas. Recuerde que la vitamina D es un regalo del sol. Cualquiera que quiera tener esta vitamina debe exponerse al sol un momento, ¿no? Claro que si después se queda en el sol, se quema, ¿no? Esta es otra de las características. Bueno, sigamos el quinto día. Los versos 20 a los versos 23 están hablando sobre el quinto día, la creación de seres alados, ¿no? Que seguramente van a surcar los cielos, las aves en este caso. La creación, dice, de los peces, de los monstruos marinos, los moluscos, ¿no? Y dentro de los monstruos marinos, por ejemplo, encontramos la presencia de Leviatán. Leviatán, en el libro de Job, capítulo 41, verso 1, habla como un animal gigante que está en los mares, ¿no? Y que nadie ha podido ver, otros dicen que lo han visto,
pero la Biblia habla de la presencia de estos animales gigantescos. El mar es inmenso, hay mucha variedad de animales. El propósito es traer una vida natural, servir de compañía para muchos y hasta de comida. Entonces, vamos avanzando. El sexto día. El sexto día, ¿qué peculiaridades son importantes tocar? Bueno, en el sexto día, del verso 24 al versículo 30, es la creación de las especies, animales. Animales, primeramente, si ustedes leen el versículo 24 conmigo, dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Miren ustedes, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así, dice la palabra. Cuando habla de bestias en este pasaje se refiere a animales que no son aquellos que van a poblar la tierra, salvajes o domésticos. No se trata tampoco de la serpiente, porque aquí la serpiente es como un género diferente. Posiblemente esté hablando de animales grandes, gigantes, lo que muchas veces mucha gente conoce como el nombre de dinosaurios, porque la paleontología dice que en las excavaciones se han encontrado fósiles de huesos sumamente gigantes, que seguramente pertenecían a animales muy, muy grandes. Y en la Biblia encontramos una evidencia aquí como la primera, bestias, ¿verdad? Que posiblemente después se extinguieron. Se extinguieron porque no pudieron sobrevivir. Algunos dicen que se extinguieron en la catástrofe del diluvio, entonces quedaron enterrados. Bueno, hay evidencia también de eso, pero aquí está la presencia de la creación de las bestias. Luego dice serpientes. Miren ustedes, la serpiente es un tipo especial de animal. ¿Saben cuándo sale la serpiente, digamos, protagonista? Es en el capítulo 3. Dice que la serpiente hablaba y que la serpiente estaba sobre el árbol, como dándonos a entender de que por alguna razón tenía patas o alas, pero estaba encima de un árbol. Los únicos que están encima de un árbol son las aves. De hecho, estaba ahí la serpiente, tenía ciertas cualidades, características diferentes. Es un ser animal creado de una manera muy diferente. Ahora, dice que sabía hablar. Recuerden que el diablo utilizó este animal para hablar a Eva. Seguramente podía hablar. El animal que habla y que repite en este caso es el loro. Muy posiblemente algo parecido tenga con esta serpiente, un animal que fue creado por Dios en exclusiva. Luego dice también animales de la tierra según su especie. Aquí están los animales salvajes y animales domésticos, ¿no? Pero ahí están en uno, animales comunes, ¿no? Y ahí los englobamos a todos prácticamente. Después de eso, en el sexto día, también crea al hombre. Eso es lo máximo que hizo Dios. La creación del hombre, como un ser privilegiado y especial. Al final lo creó, como diciendo, todo está preparado, todo está listo, todo está hermoso, todo está bello para que venga el ser más importante, hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo creó al hombre y lo puso sobre el Edén. Miren cómo Dios tiene un alto concepto de los hombres. Y desde el principio le dio ciertos privilegios. El Salmo 8 dice: ¿quién es el hombre para que le hayas dado tantos privilegios, Señor? Se hace una gran pregunta. El hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios. Es el único ser que goza de conciencia y goza de espíritu, a diferencia de los animales. Tenemos espíritu, nos hace sensibles, somos creados de otra manera, con una característica diferente. ¿Cuál fue el propósito de la creación del hombre? El versículo 28 más abajo dice que lo creó con este propósito: fructificad, multiplicaos, llenen la tierra, sojúzguenla y señoréense de ella. Son 5 propósitos que tiene el ser humano en esta tierra.
Y mientras cumpla estos propósitos, va a estar bien, va a estar en paz con Dios y consigo mismo. De hecho, el hombre debe cumplir el propósito. Dice el versículo 29, y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla y que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Muy posiblemente el hombre era vegetariano al principio, no era carnívoro. Dios le dice después, cuando Noé sale del arca, recién le dice que puede comer carne. Pero antes, en este tiempo, al parecer, debía comer semillas, nueces, frutas, verduras, ¿no? Y está comprobado por la ciencia, y no es una doctrina de la iglesia, por si acaso, no es una doctrina ni de nuestra iglesia, pero está comprobado que cuando uno come cosas vegetarianas, como frutas, verduras, cosas importantes, tiene mayor capacidad de sobrevivir, puede tener mayor defensa y puede vivir más. Eso es comprobado. En este sentido, pero no es doctrina, es una elección personal. Finalmente el verso 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Miren ustedes, Dios hizo todo perfecto, todo bueno, ¿verdad? Y luego, ¿qué hizo el séptimo día? Dice a continuación el siguiente capítulo que el Señor reposó, ¿verdad? Y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó y reposó de toda la obra que había hecho. Por supuesto, cuando reposó el séptimo día, no estaba diciendo que el séptimo día es, digamos, un tiempo de 24 horas o que estaba en el calendario. No, estamos diciendo desde el principio que Él reposó esa época, se dio un tiempo para reposar. Ahora, la palabra reposar en Dios no se entiende como descansar. Tal vez alguno podrá pensar: oh, Dios creó, se cansó, entonces fue a su gran cama, se echó y reposó. No está hablando de eso. La palabra reposar se interpreta en este pasaje como cambio de actividad. Dios cambió de actividad para hacer otra cosa. Ya no se concentró en esto, sino que cambió. El libro de Juan 15:17 dice así. Juan capítulo 15, verso 17. Bueno, la palabra de Dios dice, hermanos, en el libro de Juan no es el pasaje, pero el pasaje dice: yo trabajo y mi Padre trabaja también. Como diciendo, Dios no descansa de trabajar. El Salmo 121 dice que Él está trabajando, velando día y noche. Nos está velando. O sea, no hay un reposo así como nosotros pensamos en Dios. Entonces esa es la manera más o menos de comprender este asunto. Bien, en este caso vamos a seguir adelante. Tal vez avancemos hoy hasta aquí, la primera dispensación. Y recuerden que cada día vamos a ir avanzando, ¿no? Porque ese es el propósito, tener una concepción clara. Hoy estamos en la primera dispensación. Recuerde que la bendición es la creación, ¿no? La creación de todo, incluyendo del hombre. Esa es la dispensación. Esta dispensación, a partir de esta fecha, se llama la inocencia, ¿no? O también se llama edénica. Esta se llama edénica porque se dio en el Edén, en el huerto del Edén. Y de la inocencia porque no había pecado. Adán era inocente, no tenía maldad, no tenía vergüenza, no tenía temor, no tenía nada de estas cosas en su vida. Y a partir de este hecho comienza esta dispensación. El hombre era diferente al de ahora. Este hombre era recto, creado
según Dios. Es importante notar que Dios creó al hombre y a la mujer también. Pero quiero nomás el versículo 27, tocar solo unos cuantos versículos. Si usted va a Génesis, el capítulo 2, versículo 18, dice la palabra aquí, que después de haber creado, le hizo una mujer, ¿no? El verso 18 dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No, miren ustedes, ¿qué es la mujer? La mujer, según la Biblia, es ayuda idónea. Eso dice la Biblia. Dios, en otras palabras, le hizo a Adán consentimientos como para poder compartirlos, como para poder sociabilizarlos. Entonces no era bueno que él esté solo. Y dice este pasaje, cuando dice esto, el verso 20 dice, y puso Adán nombre a toda bestia de ave de los cielos y a todo ganado de ave, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren ustedes que no había para él nadie que lo acompañara, pero en sí estaba poniendo nombres a los animales y por supuesto estaba viendo las parejas de macho y hembra y cómo los animales manifiestan resguardo, comunidad, sentido de instinto para preservación de su especie. Posiblemente todo eso fue para él un llamado de atención porque iba y se encontraba solo y Dios miró y dijo, debo hacer algo. Y entonces fue lo que dice que le hizo una mujer, ese fue el propósito. Entonces, cuando alguien se quiere casar, el propósito no es jugar, el propósito no es, simplemente apostar por quién se gana, a la muchacha o al muchacho, o propósitos malignos simplemente de engañar y después darse la vuelta. Desde el principio, el matrimonio, la unión entre un hombre y una mujer tiene una base, y la base es compartir, sociabilizar, ser unidos, ser juntos, al extremo que el Señor va a decir, tienen que ser uno en propósito, pensamiento, alma y espíritu. Dios los ve como uno, ese es el propósito de Dios, y esto debe enseñarnos a nosotros los seres humanos, para que no tengamos que pensar en separarnos. Una vez un joven dijo, me voy a casar, y su amigo le preguntó, ¿y qué pasa si te va mal? Inmediatamente él dijo, me divorcio. Y el otro amigo le dijo, creo que te estás equivocando, tú no estás yendo al matrimonio para casarte realmente, estás entrando para divorciarte. A la primera riña, discusión, él terminaba yéndose de casa. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios es diferente. Dios creó ahí el primer matrimonio. El inventor del matrimonio es Dios en este caso. Ahora, el esposo, también tal vez es importante notar que en la creación ambos son diferentes, ya que el hombre fue creado del polvo de la tierra y la mujer fue creada de la materia orgánica, dice, de un hueso del costado le hizo una mujer. Para Dios no hay nada imposible, pero ¿cuál es la enseñanza fundamental de esto? La diferencia. El hombre es de una manera y la mujer de otra, y este es un principio que nos lleva a pensar de que si como hombre queremos exigir a la mujer que piense como nosotros, ahí fracasamos. Y si una mujer quiere pensar que el hombre tiene que acomodarse a sus principios, pensamientos, ahí fracasamos. La mujer tiene que entender que el hombre es diferente, la mujer debe entender que él es diferente. Los dos son diferentes. Y entonces, el matrimonio, entonces, ¿qué es? No es igualarme al otro. El matrimonio es, en todo caso, engranar, aceptarle con sus debilidades y aceptarle con sus fortalezas.
Cuando hay esa predisposición, entonces se construye el matrimonio según la voluntad del Señor. Y Dios bendice, por supuesto, este tipo de actitud y de relación. Bien, algunas características, ¿verdad? Dice el versículo 19, también, como ponía nombre a los animales, seguramente Dios les hizo con una mente privilegiada. Tenían una capacidad del 100%. Pueden comprender cómo los hombres hoy en día no tenemos cierta capacidad. Apenas podemos memorizar 10, 15 nombres, a lo mucho 20. Imagínense Adán, memorizar miles de nombres y de paso ser creativo para ponerles el nombre. Él tenía una mentalidad creada al 100%. En el pecado, eso muy posiblemente fue dañado, ¿verdad? El versículo 25 finalmente dice: y estaban ambos desnudos, y Adán y su mujer no se avergonzaban. Imagínense que esto implica: no había malicia, no había vergüenza. Los dos estaban completamente desnudos y se veían como santos, revestidos de la vida de santidad, de lo que Dios les había dado. O sea que en este tiempo no había para nada vergüenza. En este sentido, ¿de dónde sale la vergüenza? ¿Dónde comienza el miedo, el temor? Miren cómo había la diferencia. De todas maneras, quiero también notar que ahí en el huerto del Edén encontramos la presencia del árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De hecho, nosotros sabemos que había otros árboles más ricos para comer, sí, había, ¿verdad? Pero, de hecho, el árbol de la ciencia del bien y del mal tenía un propósito, y el árbol de la vida otro. El árbol de la vida era para preservarles la vida física de los hombres. Ustedes se han dado cuenta, si han leído algún momento los primeros capítulos de Génesis, mientras el hombre estaba comiendo del árbol de la vida, entonces eran ellos en su cuerpo físico eternos. La eternidad estaba en función del árbol de la vida. Algo tenía este árbol de la vida, era como el elixir de la juventud, ¿verdad? Y de hecho estaba en la tierra. Y de hecho continúa en la tierra, ¿no? Está en algún lugar de la tierra este árbol. Y alguno podrá decir: wow, quisiera ir a comer uno de sus frutos. Inmediatamente comamos algunos de este fruto, puede causar una reacción en nuestro cuerpo, puede vitalizarlo, puede fortalecerlo, podría hacernos vivir más en la medida que lo comamos, podría rejuvenecernos. Imagínense. Pero la mala noticia es que es imposible llegar a él. Y si alguno dice: yo lo voy a buscar con toda mi vida, difícilmente va a llegar a él, porque hay dos obstáculos. Uno, que está en un lugar desconocido, no se sabe dónde. Hay muchas selvas vírgenes en el mundo entero y el hombre caminando solo por ellas se pierde, muere directamente. O en segundo lugar, si osadamente llegara al lugar con toda la tecnología que pueda tener el hombre, no lograría entrar. Dios puso 2 ángeles para que nadie pueda entrar al acceso del árbol. Y los ángeles son poderosos en fuerza, podrían derribar fácilmente a los seres humanos. Puso un resguardo por si alguien un día pueda llegar al árbol. Miren ustedes qué cosas. Bueno, al final uno podría estar feliz y contento con la vida que Dios nos da. Pero por otro lado había el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál era el propósito de ese árbol? El propósito de este árbol era justamente muerte, es decir, muerte espiritual. Dios dijo con este árbol: ustedes pueden comer de todos los árboles, pueden comer del árbol de la vida, pero no deben comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que lo coman, dijo Dios, morirán. Y ellos se abstuvieron por algún tiempo, pero la curiosidad, como dijo alguien, la curiosidad mató al gato, dijo. Y eso fue lo que pasó, ¿verdad?
en su curiosidad, ellos terminaron comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos. ¿Y cómo es este asunto? Este asunto tiene que ver con la serpiente, tiene que ver con un fruto, que no sabemos si era manzana, ¿no? Dice aquí el capítulo 3, si ustedes lo pueden leer. Es importante esto porque da respuesta realmente a muchas interrogantes a lo largo de la vida. El capítulo 3 dice: la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Miren cómo la serpiente comienza a poner en tela de juicio el dicho de Dios. Ese es el propósito del diablo. Siempre va a poner en tela de juicio todo lo que Dios dice. Por eso hay algunos que llegan a poner a Dios como estudio, a la palabra, le dan una mala interpretación, la niegan. Bueno, todo eso es un artilegio del enemigo en realidad. Y todavía en forma de pregunta: ¿con qué Dios ha dicho? Y claro, la mujer les responde: es que podemos comer de todo menos de ese árbol. Pero él dice que le dijo: no moriréis, ¿no? El día que coman de ese árbol serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios y sabréis el bien y el mal. Miren cómo le convence Satanás a través de esta serpiente. Si comen de ese árbol, ¿verdad?, serán abiertos vuestros ojos. Y estamos hablando de realmente abrir los ojos, pero abrir los ojos al mal. Ellos estaban viviendo en una inocencia. Y les dice: seréis como Dios. Y esto fue tentativo, como diciendo: serán como Él, pero en diferente contexto. Seguro ellos pensaron: seremos dioses. Pero el diablo estaba diciendo: van a tener la facultad de ahora tener en su vida el bien y el mal. El mal va a entrar dentro de ustedes. Esa era la idea del diablo. También dice: y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable y para alcanzar sabiduría. Esa fue la tentación. Ella sintió esta tentación, tomó, comió y lo dio también a su marido. Ahí termina todo, porque en primer lugar vulneraron la palabra de Dios. Dios dijo una cosa y ellos no lo hicieron. Se llama desobedecer a la palabra de Dios, y ahí entra el pecado. ¿Cómo se define el pecado desde esta concepción? El pecado es desobedecer la palabra de Dios. Así se define pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la palabra de Dios. Se genera el pecado. Y otra cosa, el pecado no se presenta, el pecado se gesta a través de una serie de tentaciones. Por eso hay personas que no van a pecar de repente. Están siendo tentadas, siguen siendo tentadas, siguen siendo y caminando por esos lugares hasta que terminan cayendo en pecado. Así viene la tentación. ¿Y por qué la mujer habló con el demonio? Porque ustedes saben que hablar mucho con el demonio o pensar mucho en la tentación, hacer caso a esas ideas que vienen de errar, de hacer maldades y se gestan en la mente, es como hablar con el diablo. Y cuando uno habla con el diablo, lo bueno se vuelve malo y lo malo se vuelve bueno, y lo que era malo para comer termina siendo codiciable, tentador. ¿Y cuál es la consecuencia? Uno termina alcanzándolo y degustándolo, y ahí peca, se destruye todo. Ahí termina su relación con Dios. Eso fue lo que pasó aquí. Ahora, ¿qué más? Miren ustedes, cuando los dos comieron, dice alguno: ¿por qué Adán comió? Pues debería no comer. Tal vez alguno pensó: ay, ¿qué pasaría si el hombre no habría comido el fruto? Una vez me preguntó un joven: pastor, si el hombre no habría aceptado esa propuesta indecente de la mujer,
¿dónde estaríamos?, dijo. Pues en el cielo, ¿no? Estaríamos en el paraíso, estaríamos pues bendecidos. ¿Y qué hubiera pasado con Eva? Hubiera terminado saliendo también del Edén, del huerto. ¿Y cómo haríamos para estar solo Adán? O sea, que no habría pues posibilidades de multiplicarse. Pues no le hubiera hecho otra mujer tomando otra costilla, ¿no? Por si acaso tenemos varias costillas, ¿no? Es sugestivo ese mensaje. Y la mujer hubiera muerto por ahí sola. Pero les aseguro que seguramente la segunda o la tercera o la cuarta igual hubiera incurrido, posiblemente el hombre tal vez, hubiera incurrido en algún momento y hubieran tenido que salir igual. No importa cuántas generaciones hubieran pasado, hubieran terminado saliendo de todas maneras. Lo importante es que cuando ellos pecaron, apareció la muerte, apareció el pecado. Y el pecado entró. Entonces, ahora aquí termina la dispensación. Empezó con la bendición de la creación y ahora termina con el juicio del pecado. ¿Cuál es el juicio? Expulsión, ¿verdad? Y ellos son expulsados del paraíso. Pero antes de ser expulsados, tal vez es importante comprender que hubo ahí, ¿verdad?, un juicio de parte de Dios para ambos, ¿no? Y ustedes van a ver claramente en las Escrituras cómo se entiende esto del juicio de Dios. Si leen ahí más abajo, Dios, lo voy a relatar, Dios dice, bueno, ¿dónde estás, Adán? Y él se esconde. Miren cómo el pecado hizo esto. Entró en ellos, se abrieron sus ojos y entonces surgió lo primero, la vergüenza. Lo vio y dijo, Adán, estás desnudo. ¿Qué te pasó? ¡Ay, qué horror!, dijo. Y también él dijo, y tú también estás desnuda, qué horror, qué vergüenza. Se escondieron de sí mismos y luego estuvieron buscando hojas de higo para poder tapar sus partes íntimas. Y luego cuando Dios les llamó, Adán, ¿dónde estás?, él no contestó. Y luego dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán responde, Señor, me escondí. Entró la vergüenza, entró el temor, ahí entró el miedo, por primera vez en la humanidad. Y le dijo Dios, seguro has comido del árbol que te ordené que no comieras, por eso te escondiste. No, Señor. Mire, Adán hubiera dicho, perdónanos, lo hicimos, ten misericordia. Pero Adán hizo lo que desde ese día todos los hombres hacen. Y hablando de la humanidad, se justifican. Dice, Señor, esa mujer que tú me has dado, me ha hecho comer. Imagínate, primeramente, culpando a Dios, la mujer que tú me has dado. En otras palabras, tú lo hiciste, no deberías haberme dado esa mujer. ¿Qué tipo de mujer me diste? Tú tienes la culpa, Señor. Tú la has hecho defectuosa, seguro. Y me ha tentado, echando la culpa a Dios y a la mujer. Esa mujer ha sido. Y claro, la mujer no dijo, sí, yo he sido, Señor. Yo he empezado, hablado con la serpiente, he tomado el fruto, se lo he dado a mi esposo y le he obligado a comer. No. Dijo la mujer, Señor, la serpiente fue. ¿Sabe qué se llama eso? Justificarse, no aceptar. Siempre algo pasa, él tiene la culpa. ¿Por qué han hecho así? Nadie acepta su culpa, pero es muy diferente cuando los hombres en esta época no pueden llegar a Dios. ¿Y por qué no pueden llegar a Dios? Todavía se esconden, todavía sienten vergüenza. ¿Y por qué lo hacen? Porque hay pecado en sus vidas. Y porque le huyen,
y porque buscan culpables, que mi papá, que mi mamá, que esta sociedad, que esta vida, que el presidente, que estos grupos, que mi profesor, que mi amigo, siempre culpando a los demás. Difícilmente van a aceptar su culpa. ¿Sabe quiénes se salvan? Los que dicen: yo he pecado, soy un pecador, Señor, me arrepiento delante de ti, te abro mi corazón, transforma mi vida. Esa concepción nos hace volver otra vez a Dios. Pero el hombre está así, la mujer está así. Finalmente Dios lo que tiene que hacer es expulsarlos, pero antes de expulsarles dice que les hace túnicas y pone un ángel para que puedan no entrar en la tierra. ¿A qué se refiere esto? Miren ustedes, cuando el pecado entró, ¿verdad?, los terminó separando de Dios, y ahí está la caída, ¿no? Ahí está la caída, como lo habíamos visto en el primer dibujo, ¿verdad? Ahí vemos la caída, el hombre en pecado, y cuando el hombre cayó, entró la muerte. Es triste. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, la consecuencia de ese pecado es muerte. Esa es la condición del hombre, y desde aquí en adelante esa será la condición de la humanidad. Toda la humanidad nacerá en pecado y se perderá en sus delitos y pecados. Solamente algunos, con el tiempo, en los tiempos ya últimos, volverán a Dios, arrepentidos, para formar un pueblo que se llama la Iglesia de Cristo Jesús. Es lo que todo hombre debe hacer: volver a Dios, volver a Cristo. El pecado, y no olviden que el pecado todavía sigue siendo letal en este tiempo, porque el pecado es desobediencia a la palabra de Dios, y mucha gente hoy lo comete y no cree que es pecado, pero lo sigue haciendo. ¿Cuáles son esos procesos del pecado? En primer lugar, el pecado comienza con una tentación. En segundo lugar, el pecado produce en cada ser humano atracción engañosa. En tercer lugar, lo cambia sus valores. A lo bueno llama malo, a lo malo llama bueno, cambia sus valores. Y en tercer lugar, o en cuarto lugar, lo destruye, lo aparta de Dios. Y por eso es que el hombre comienza a actuar en mentira, en opresión, en peleas, en religiosidad, en alcoholismo, en drogas, en tantos pecados. El hombre ahora está perdido a partir de esto. En adelante sufrirá. De hecho, es importante también entender que ellos tuvieron consecuencias. Y con esto voy a acabar esta dispensación. La consecuencia para el versículo 9 del capítulo 3 dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y respondió: oí tu voz en el huerto del Edén, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Noten ustedes cómo Dios le dice: ¿y dónde estabas tú? Y Adán dice: oí tu voz. ¿Sabía que la relación antes de la caída era de tú a tú? Había una comunión, había una relación estrecha con Dios, había una amistad con Dios. Después ya no será así. Las consecuencias, dice el versículo 16, miren, consecuencias. Finalmente dice, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Noten ustedes dos cosas a la mujer. Seguramente antes de la caída no había dolores de parto, o había pocos. Multiplicar quiere decir hacerlos demasiado. Si 3 más 3 son 6, 3 por 3 son 9. Los dolores se multiplicarían, con dolor darían a sus hijos, y esto es una realidad hasta hoy.
Luego dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. En otras versiones dice, tú serás débil delante del hombre y el hombre, aprovechando esa debilidad, se enseñoreará, te manipulará, te dirigirá. Y esto da respuesta a la gran problemática social del machismo sobre la mujer. Esto no es un problema cultural, esto es un problema espiritual. No es cuestión de la sociedad. El hombre ya tiene ahí adentro aprovecharse de la mujer. Lo tiene bien metido aquí adentro. Porque ciertamente la mujer es débil en su esencia, es más sentimental en cierta manera. Hay mujeres sí que se hacen a las fuertes, pero en el fondo su esencia sigue siendo la misma que Dios las creó. Por esa debilidad los hombres se aprovecharán, porque no tendrán a Dios, no tendrán a Cristo. ¿Saben quiénes son los únicos que pueden vivir felices? Aquellos hombres y mujeres que arreglan su comunión con Dios y entonces entienden que no deben aprovecharse, aún considerando la debilidad de su mujer, y sino ayudarla. Y la mujer tampoco confrontando con el varón, sino admirándolo, respetándolo. He ahí el matrimonio perfecto. Pero eso implica renunciar a uno mismo para poder vivir felices. De otra manera, nadie en el mundo entero será feliz, porque cada uno persigue sus intereses personales y eso trae dolor, llanto, divorcio, fornicación, infidelidad, y el mundo zozobra por todo eso. Pero si nos volvemos a los parámetros de Dios, volvemos a la palabra de Dios, vivimos lo que dice Efesios 5:25 en adelante, les aseguro que el matrimonio puede llegar a ser un pedazo del cielo en la tierra. Es importante entender. Luego dije al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Mire, no le dice Dios por cuanto desobedeciste mi voz. Le dice por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé que no comieras. Miren ustedes Dios cómo le habla y le dice, tú eras el responsable. Si bien tu mujer pecó, tú eras el responsable, tú eras la cabeza, le dejaste llevar. No comerás de él, maldita será la tierra, le dice, por tu causa. En primer lugar, la tierra comenzó a entenebrecerse. Dice también aquí, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. En otras palabras, el trabajo ya no es una bendición. Vas a tener que trabajar duro por tu comida. Luego, la tierra va a crecer espinos y cardos. Vas a tener que comer ese tipo de plantas. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra de donde fuiste tomado, o sea, hasta morir. Polvo eres y al polvo volverás. El hombre va a tener que trabajar hasta morir. Es una consecuencia. Y alguno dirá, pero hay algunos que no trabajan. Por eso salen del orden de Dios, pero también tienen sus consecuencias, porque el dinero nunca va a saciar ni suplir su corazón. Dios condenó de esa manera a los hombres y estos salieron. Una vez que salieron estos, ahí terminó la primera dispensación. Muy bien. Entonces, y el verso 21, tal vez el último. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, ¿para qué vas a vivir con las hojas de higo? Porque eran las hojas de higo que se ponían en las partes íntimas, se hacían delantales, pero con el sol se resquebrajaba y tenían que buscar otra vez otra planta de higo, arrancarle las hojas y hacerse delantales. Imagínense, si hubieran vivido toda la vida. Dios tuvo misericordia, les hizo túnicas. Para hacerle túnicas a algún animal inocente tuvo que morir, y ahí estaba la muerte de un inocente por el culpable, para cubrir el pecado del culpable, para que no tenga vergüenza.
Y esa figura de ese animal muerto ya estaba representando al Cordero de Dios que iba a venir a la tierra para morir y cubrir la vergüenza de los hombres, para que los hombres no vivan más en maldad, en pecado, en vergüenza, sino que vuelvan a su Creador por medio de Él y puedan vivir en paz. Ya estaba la figura y la idea ahí. Muy bien, con eso estamos terminando esta dispensación. Vamos a continuar mañana. Mañana avanzaremos unas 2 dispensaciones, así que vamos a procurar que cada día sea algo especial. Entonces espero que se ubiquen con precisión el panorama general que implica los tiempos de Dios. Quisiera hacer una oración final por todo esto. Quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás. Quisiera que ores un momento conmigo. Padre, gracias te doy, Señor, por tu presencia en este lugar. Señor, eres tan sabio, tan especial, tan bueno, tan maravilloso. Señor, tú has hecho las cosas de la mejor manera. Has puesto a los hombres en un lugar privilegiado. Somos los hombres los que nos apartamos de ti, los que desobedecemos y los que pecamos. Pero podemos regresar otra vez, volver al camino. Señor, esta parte de la historia nos enseña y nos reflexiona dónde están nuestras bases, de dónde comenzó todo, cuál es ahora la situación actual en la que vivimos como resultado de esa caída. Todos los hombres en pecado se reprodujeron, mas hay un plan de salvación. Si el primer Adán pecó, dice tu palabra, el segundo Adán, que sería Cristo Jesús, nos reconcilia otra vez con el Padre. Y si el primero cayó, el segundo dio su vida por nosotros. Espero que, Señor, mucho pueblo que está escuchando y también está atendiendo a estos mensajes pueda también aplicarlo a su vida. Que Cristo es su sanador, Cristo es su redentor, Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho, querido hermano y amigo. Paz de nuestro Señor. Nos estaremos viendo mañana otra vez para seguir con estos estudios. Dios te bendiga mucho.